Durante días, una chica estuvo encerrada en una casa, no en un lugar aislado, marginal y horrible, más bien en un barrio común, con gente alrededor, vecinos cordiales, educados y donde abundan los buenos modales. Una casa donde la puerta estaba abierta, donde los chicos entraban y salían todo el tiempo, donde en teoría no pasaba nada raro, pero sí, algo estaba pasando. Primero arrancó como un juego, después como un castigo y en algún punto dejó de importar. Cuando la perversión afloró, nadie detuvo lo que ocurrió. Y lo más perturbador de toda esta historia no es lo que le hacen, sino que habían personas mirando, escuchando y sabiendo todo lo que ocurría, algunos incluso interviniendo. La primera vez que vi esta película no sabía que estaba basada en un caso real, pero al enterarme todo se volvió aún más oscuro. Fue tanta mi indignación que hice algo que no suelo hacer. Me puse a comprobar si todo eso tenía una base real o si había bastante invención, y no. Es todo 100% real. The Girl Next Door, estrenada en 2007, está inspirada en uno de los casos criminales más atroces de Estados Unidos, el asesinato de Sylvia Likens. Y lo más difícil de procesar es que la película, por brutal que parezca, todavía deja cosas afuera, así que imagínense. Lo que estás viendo no es una historia inventada, está basada en un caso real que ocurrió en Estados Unidos en los años 60 y la víctima se llamó Sylvia, aunque más adelante llegaremos a ella y su triste desenlace. The Girl Next Door comienza en el año 2007, en la actualidad de la película, con David, un hombre que presencia un accidente de tránsito. Un hombre es atropellado, la gente se junta alrededor y nadie sabe muy bien qué hacer, pero David interviene, se acerca, lo asiste, logra reanimarlo, y en ese momento, cuando la situación se calma, algo le queda dando vueltas, no por el accidente en sí, sino por la sensación. Es un comienzo muy poderoso por las razones que vendrán después y donde la palabra intervenir o intervención comienzan a adquirir un espesor distinto, como un dilema moral profundo. Ver a alguien en el suelo moribundo y tener que decidir si hacer algo o no, esa es la clave. Acá está el disparador. Desbordado de melancolía, David recuerda esa noche a su primer amor, allá por el año 1958, cuando él era chico, cuando todavía vivía en ese barrio y cuando conoció a una chica que llegó de la nada, Meg, cuyo nombre en la historia real era, como dijimos, Sylvia. Meg no llega sola, llega con su hermana menor, Susan. Las dos vienen de perder a sus padres en un accidente automovilístico y por eso terminan viviendo con su peculiar tía Ruth, una mujer áspera pero también muy carismática, que aparece como una especie de solución familiar, una adulta que se hace cargo, una casa disponible, un lugar donde en teoría estas dos chicas podrían empezar de nuevo. Ruth vive con sus 3 hijos, los que conforman la familia Chandler. David pequeño es vecino de ellos y juega con sus hijos, así que la historia la observamos desde su perspectiva. Lo que salta a primera vista es que en la casa de Ruth parece no haber demasiadas reglas. Los chicos entran y salen, los hijos de Ruth conviven con otros chicos del vecindario. Hay una libertad que para un adulto podría verse como abandono, pero para un chico puede sentirse algo así como un paraíso. Ruth les permite cosas que otros adultos claramente no permitirían: cerveza, cigarrillo, conversaciones que no deberían darse delante de menores, sí, conversaciones de índole sexual. Y eso genera algo muy importante para entender la película. Los chicos no le tienen miedo a esa casa, al contrario, se sienten atraídos por ella. Y David, desde su mirada de chico, no entiende todavía el peligro de eso. Él ve a Meg, ve a una chica distinta, a alguien que llega desde afuera, que no pertenece del todo a ese ambiente y que empieza a despertar en él una fascinación bastante inocente. Un día David visita la casa de los Chandler, descubre un sótano bastante tétrico y también presencia un acto extraño. Ve a los hijos de Ruth haciéndole cosquillas a Meg, pero uno de ellos empieza a tocarla inapropiadamente y luego humillan a Susan. Es fuertísimo ver cómo hacen todo esto chicos pequeños. David observa pero no dice nada. En la historia real, Sylvia, como su hermana, fueron dadas al cuidado de una conocida debido a que su madre se encontraba en prisión por hurto y su padre no podía cuidar de ellas por su trabajo. Había un acuerdo económico. Esta mujer recibiría dinero semanalmente por cuidarlas y ella juró que cuidaría de las chicas como si fueran sus propias hijas. Y este punto es clave porque muchas veces cuando uno escucha una historia así, imagina que todo empezó con una señal evidente,
una casa horrible, una mujer claramente peligrosa, pero no, en el caso real, como en la película, lo primero que aparece es una fachada de normalidad absoluta. Una casa de barrio, gente de bien, una convivencia que al comienzo todavía podía explicarse como algo imperfecto, pero no necesariamente criminal. Ruth empieza a construir una imagen sobre Meg, no solo frente a sus hijos, sino también frente a los chicos del vecindario. Empieza a instalar la idea de que Meg es una provocadora, una chica problemática, alguien que según ella busca atención, busca hombres y busca otra cosa. Eso es muy peligroso porque Ruth no está diciendo simplemente una barbaridad, está enseñando a los demás cómo deben mirar a Meg. Les enseña que esa chica puede ser juzgada, que puede ser humillada, que se puede hablar de su cuerpo, de su sexualidad, de su supuesto comportamiento como si ella no estuviera ahí, como si fuera un objeto dentro de la casa. En el caso real de Sylvia, Gertrude la acusaba falsamente de promiscuidad, de prostitución, de ser una mala influencia, y esas acusaciones no quedaban encerradas en una discusión privada, circulaban dentro de la casa, frente a sus hijos, frente a otros adolescentes, frente a personas que después participarían o mirarían. Cuando esa versión se repite muchas veces, los demás empiezan a actuar como si fuera verdad. En la película, Ruth usa esa idea para justificar cada avance, cada castigo, cada humillación. Cada vez que Meg intenta defenderse, Ruth lo convierte en una prueba más de que Meg es rebelde, insolente, desagradecida o peligrosa. Y David está viendo todo desde un lugar muy incómodo, porque él no es Ruth, no es uno de los hijos que disfruta del abuso, no es el que inventa el castigo, pero está ahí. Mira, escucha, entiende que algo no está bien y aún así no sabe qué hacer con todo eso. Por eso es interesante la forma en la que comienza la película, porque de alguna manera nos muestra a David accionando frente a un hecho radical en el que está en juego la vida de una persona, en contraste con los aberrantes hechos que vendrán después, o mejor dicho antes en su vida, y que lo tienen como espectador pasivo. Pocos días después, Meg hace algo que cambia la historia. Intenta pedir ayuda, detiene a un oficial y le cuenta que en la casa de los Chandler hay violencia. Este momento es importante porque Meg no se queda callada. Ella entiende que lo que está pasando no es normal y que Ruth está abusando de su poder. Entonces Meg hace lo que cualquiera le diría a una víctima que haga: hablar con una autoridad. Pero pedir ayuda no la salva, la va a exponer todavía más, porque cuando Ruth se entera convierte esa denuncia en una traición, y ahí la película va a cruzar una línea mucho más oscura y sin retorno. Ruth y sus hijos atan a Meg en el sótano con las manos sujetadas a unas vigas y organizan un juego perverso al que llaman la confesión. La palabra es tremenda porque Ruth ya decidió que Meg es culpable aunque diga cualquier cosa. No importa si no hizo nada, no importa si no hay nada que confesar, el castigo ya está decidido. La desnudan, la vendan, la amordazan y luego la dejan atada en el sótano. Quiero hacer una observación y es que no deja de llamarme la atención la forma en la que está filmada la película. Habrá sido complicadísimo rodarla, ya que involucra actores que son claramente menores en muchos casos y compartiendo plano en momentos cruentos, durísimos. Entonces, tanto en la vida real como en la película, Ruth autoriza el abuso a un nuevo nivel. Esa noche los chicos bajan al sótano, también está David, bajan con agua, pero incluso algo tan básico como darle de beber se convierte en una forma de negociación. Le dicen que la van a desatar si permite que la toquen. Meg se niega y David hace un gesto pequeño pero importante. Afloja las cuerdas de Meg. Por primera vez intenta abrir una salida dentro de ese encierro. Le promete que va a liberarla en el bosque y elabora un pequeño plan. Después de pasar por ese encierro, Meg eventualmente es desatada, pero cuando intentan hacerla comer, queda claro que el daño ya no es solo emocional. Está deshidratada, tanto así que ni siquiera puede tragar bien. Intenta comer pero se ahoga. Ruth ve eso, ve que Meg está débil, que no puede comer y que el encierro la está destruyendo, pero no se detiene. De hecho, hace algo todavía más cruel, que es castigar a Susan por la desobediencia de Meg. Todo esto es importante para entender el control que Ruth ejerce sobre ella. No solo usa el dolor físico, usa el vínculo entre las hermanas. Le deja claro a Meg que cada resistencia puede caer sobre Susan. A partir de ese punto, la situación se degrada de una forma mucho más abierta. Ya no participan solamente Ruth y sus hijos. Con la aprobación de Ruth, chicos del vecindario empiezan a visitar la casa para hacerle daño a Meg.
La atan, la golpean, la queman, la cortan, como si el sufrimiento de ella se hubiera convertido en una especie de entretenimiento. David vuelve rápidamente al sótano y cuando baja entiende que su plan no solo falló, sino que empeoró todo. Meg intentó escapar pero fue atrapada. Ahí la película entra en su tramo más oscuro. Meg es abusada por uno de los hijos de Ruth como castigo por haber intentado huir. David le grita a Ruth que lo detenga, pero Ruth no solo que no lo detiene, sino que instiga a que otros lo hagan y eso termina de destruir cualquier excusa posible sobre ella. Después el otro hermano quiere hacer lo mismo y finalmente Ruth le ofrece el lugar a David, pero este rechaza. Esa negativa no lo convierte automáticamente en un héroe porque la película es más incómoda en su planteamiento, ya que David vio demasiado, dudó demasiado, actuó tarde demasiadas veces. Uno le pide a Ruth castigar a Meg dejándole una marca en el cuerpo, algo que le identifique como lo que Ruth viene diciendo desde el principio que ella es. Una chica sucia, una provocadora, alguien que merece ser humillada. Y Ruth acepta. Ruth quiere que Meg cargue para siempre con la versión que ella le inventó. Quiere que no pueda salir de esa casa sin llevar encima la humillación. Quiere que, incluso si sobrevive, algo de Ruth siga apegado a su piel, a su identidad, a la forma en que otros podrían mirarla. Ruth sospecha que Meg todavía conserva algo que ella no pudo destruir del todo, sus sentimientos por David, y al ver eso decide ir todavía más lejos. David intenta salir corriendo para pedir ayuda, pero los chicos lo detienen. Siguiendo las órdenes de Ruth, lo atan en el mismo piso del sótano y desde ahí David queda obligado a mirar sin poder intervenir. Ruth cruza el último límite y mutila las partes íntimas de Meg con un soplete. A la mañana siguiente, David despierta todavía en el piso del sótano, sigue atado pero logra soltarse y cuando se libera encuentra a Susan sentada junto a Meg. Meg está inconsciente. Susan, quebrada por la culpa, dice que Meg debería haber escapado cuando pudo y que debería haberse salvado a sí misma. David intenta calmarla, teme que Meg ya no resista mucho, así que para llamar la atención incendia el sótano. El humo empieza a subir. Ruth lo nota y baja al sótano. Cuando entra, David la ataca con las muletas de Susan, la golpea y ahí llega la policía. Ahora sí, la autoridad entra al lugar correcto. No se queda en la puerta, no escucha la versión de Ruth desde arriba, como había sucedido antes. Baja, ve, interviene, pero ya es tarde para Meg. La película vuelve entonces al 2007. Volvemos al David adulto, al hombre del principio, al hombre que vio un accidente, intervino, salvó a alguien y aún así sigue cargando con un recuerdo que nunca pudo dejar atrás. David pudo haber sobrevivido, puede haber crecido, puede haber seguido con su vida, pero esa casa nunca terminó de irse de él. Tiene la culpa de ser el testigo de los hechos más aberrantes. Y acá es donde la película termina, pero la historia real no se puede cerrar así de fácil, porque The Girl Next Door toma muchas cosas del caso de Sylvia, cambia nombres, modifica algunos hechos, inventa otros y construye todo desde la mirada de David, ese testigo que carga con la culpa de no haber actuado a tiempo. Pero cuando uno vuelve al caso real aparece algo todavía más difícil de procesar. Sylvia no tuvo un David, que fue una invención. No hubo una escena final donde el castigo llegara justo antes del último momento. La realidad fue más dura y también bastante más injusta. En la vida real actuaron con violencia hacia Sylvia los hijos de Ruth, los amigos adolescentes, vecinos, una complicidad abrumadora, escalofriante y que parece realmente una película de terror. Después vino el juicio, donde esta mujer fue llevada a la corte junto a varios de los responsables directos, su hija Paula, su hijo John y 2 adolescentes del vecindario. Pero alrededor de ella hubo, además de sus hijos, vecinos, personas que participaron, personas que miraron, personas que sabían algo, personas que entraron y salieron de esa casa mientras Sylvia se deterioraba. La película se enfoca en una noche extrema, pero la barbarie ocurrió a lo largo de meses. Por eso el caso golpeó tanto en Indiana. No solo por la brutalidad, también por la cantidad de gente que quedó cerca del crimen. En el juicio, el fiscal describió lo ocurrido como uno de los hechos más diabólicos que habían llegado a una corte. Y la defensa, incluso intentando cumplir su rol, terminó usando una frase que resume el nivel de degradación. Dijo que Sylvia había sido sometida a actos que uno no le haría ni a un perro. Es una frase durísima, pero también deja claro algo. Incluso dentro del lenguaje frío de un tribunal, lo que había ocurrido ahí era difícil de encuadrar. Después de 8 horas de deliberación, Gertrude fue declarada culpable de asesinato en primer grado, la condenaron a cadena perpetua y uno podría pensar que ahí por lo menos el caso
encontró un cierre judicial proporcional, pero no. Gertrude salió en libertad condicional en el 85 y ese dato es uno de los más indignantes de toda esta historia, porque después de todo lo que pasó, después de los meses de abuso, después de la muerte de Sylvia, después del juicio, después de que el caso quedara marcado como uno de los crímenes más atroces de la historia, la mujer que había dirigido esta casa terminó saliendo de prisión. Paula, la hija, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y liberada en el 72, y los jóvenes Richard, John y Coy fueron condenados por homicidio involuntario. Cumplieron menos de 2 años antes de ser liberados condicionalmente. En la película David actúa, Ruth muere. Hay una escena final dolorosa pero cinematográfica. En el caso real no hubo nada así. Hay otra adaptación, An American Crime, estrenada en 2008, con Elliot Page y James Franco, que es probablemente la versión más conocida para mucha gente, pero también es una versión más accesible, más suavizada, más pensada desde un registro mainstream. The Girl Next Door es más incómoda porque parece entender mejor el núcleo del caso. La violencia no fue solamente un acto final, fue una normalización, una pedagogía enferma dentro de una casa. Créame que adentrarse en la historia real de esta película es todavía más fuerte. Las degradaciones son más extremas y si pensás que todo lo que viste en la película ya es mucho, se queda corta. Es el turno de ustedes, déjenme saber en la caja de comentarios si vieron la película, qué les pareció y cualquier aporte o reflexión que tengan será leído y debatido. Me interesa también saber lo que piensan sobre David y su accionar. Hasta la próxima.